En este video vamos a abordar la parte de la relación que existe, la relación económica fundamentalmente que existe entre lo que es la curva de producción de un rodeo lechero y el intervalo parto-concepción. O sea, hasta dónde la reproducción nos define la producción. Esa bendita sociedad que decimos de que no admite divorcio, ¿no? Producción y reproducción. Para eso entramos al módulo de análisis del SW Dr. Sola. Dentro de él vamos a los estudios especiales y dentro de los estudios especiales nos vamos a producción y la relación el intervalo parto-concepción y el DEL. En esta carpeta lo que usamos es la relación que existe, como dijimos, entre la producción y el DEL. Hacemos un clic y nos aparece una interfase donde lo primero que vamos a hacer es elegir un establecimiento, cualquiera que fuere. Posteriormente le vamos a poner un valor al precio del litro de la leche, por ejemplo, $1.80. Y lo que vamos a hacer en realidad es no estudiar un solo control lechero, que aquí está el control lechero, digamos que tiene la curva dibujada. ¿Cómo es la curva? Los litros de leche y los días de parida, representando la curva la cantidad de animales que están en los 30, que están en los 60, que están en los 90, para este control lechero y la producción que tuvieron. Si es para este solo control lechero, nosotros estaríamos viendo que se inician con 25 litros y terminan a los 360 días con 18 litros, 17 litros aproximadamente. El intervalo parto-concepción que han tenido los animales en este último control lechero, que es de fecha 20 del 3 del 2003, el último que está registrado, tenemos que es 209 días. Esto, analizado de esta forma, es bastante sesgado. Lo que nosotros vamos a hacer es no analizar un control, si me siguen en el cursor, sino que vamos a analizar varios controles. Y otra vez lo mismo, vamos a analizar qué pasó en el año 2012 con este establecimiento. Entonces vamos del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012. Y lo que hacemos es ver todos los controles lecheros que estuvieron, que se hicieron en el año 2012 y ver un poco cómo estuvo el promedio, ya sea de leche para cada cantidad de días de parida y cómo se situó el intervalo parto-concepción. Nosotros lo que hacemos es buscar y lo que nos va a dibujar ahora es una curva. Una curva donde también arranca con 25 litros y termina con 17, más o menos 18 litros. Y tenemos un DEL de 210 días. Bien, perfecto. Nosotros podemos decir, bueno, para este establecimiento, con los protocolos que utilizo, etcétera, 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 o que puedo utilizar, yo puedo llevar esto a 180 días. Ahora vamos a ver cómo juega esto. Este establecimiento en el año tuvo 12 controles. Pasaron en esos 12 controles 1066 vacas. Y pasaron el 4,8% de las vacas con indicación de rechazo o indicación de inicio de lactancia. El promedio del DEL son 207 días y ese establecimiento para su manejo, para su nutrición, para su genética, para todo lo que tiene que ver con ese establecimiento, me generó un promedio de 23 litros 700 con este DEL. Ahora bien, si yo digo, yo puedo mejorar la situación trayendo el DEL a 180 días porque soy capaz en el futuro, entonces yo sigo manteniendo las mismas vacas, las mismas estructuras, el mismo personal, tal vez el mismo un poco más de gerenciamiento, pero ajusto el programa reproductivo de manera que mi DEL el año que viene esté, o si lo hubiera podido poner en 180 días. Si el precio de leche es 1,80, nosotros tenemos que entonces mi promedio de litros anuales ya no sería 23.700 como tiene con 207 días, sino que con 180 días sería 24 litros 700, o sea, justamente un litro más. Con lo cual yo estaría dejando de percibir en el intervalo de un año que planteábamos, yo estoy dejando de percibir 30.082 litros de leche. A $1.80 son 54.148 pesos. Fíjense en cuál es el peso de la reproducción económica, digamos, al mejorar la performance reproductiva.
porque acá estamos hablando del establecimiento para sus características, es simplemente mejorar la reproducción. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo empeoro la reproducción, si yo me distiendo, si el semen que uso no es el adecuado en cuanto a fertilidad, si los protocolos no son los adecuados, si el inseminador no es el adecuado, etcétera, 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 si las vacas no están bien, y yo en lugar de 210 días, que es lo que tengo, yo paso a tener 200, por ejemplo, 230 días. Si yo clavo mi intervalo parto-concepción en la... perdón, si yo clavo mi DEL, acá hago una salvedad, estos son días en leche y estos son litros de leche, no estamos hablando de intervalo parto-concepción, sino de días en leche, que tiene que ver obviamente con el intervalo parto-concepción que lo define. Si yo clavo mi DEL en 230 días, ya no voy a tener como con 207, 23 litros 700, sino que voy a tener 22 litros 700, con lo cual otra vez voy a estar perdiendo 30.000 y chirola de litros, que son 54.000 pesos. ¿Qué pasa si yo hago un intermedio? O sea, me quedo, por ejemplo, en 221 días, que hay muchos rodeos que están ahí. Mi promedio diario va a ser 23 litros 100, con lo cual voy a perder 100 centímetros, voy a perder 600 centímetros cúbicos de leche, que van a significar 18.049 litros en contra, con una pérdida de 32.000 pesos. Vale decir, este estudio es en extremo interesante a los efectos de saber la parte económica que tiene que ver con nuestra producción y nuestra reproducción. La reproducción medida en forma del DEL, o sea, de los días en leche, y la producción en forma de curva, con los litros sobre el eje de las Y y con los días de parida o el DEL en el eje de las X. Esto yo lo puedo estar exportando también, como siempre, lo va a exportar en un formato GIF a cualquier archivo que yo quiera, y puede ser utilizado para mostrarlo, para hacer reunión interdisciplinaria, como decíamos, desde un PowerPoint, desde un Excel, desde un Word, de donde sea. O sea, fíjense la potencia de análisis que ustedes tienen a partir del control lechero y fundamentalmente analizando la relación que hay entre lograr un determinado DEL o no, o conformarse con el DEL que el establecimiento tiene, poniendo el costo o el precio, perdón, que uno recibe, no el costo sino el precio que uno recibe por el litro de leche, automáticamente uno va a tener cuál es la pérdida o la ganancia que puede lograr, ya sea que corra la línea hacia la izquierda, con lo cual va a estar más cerca del pico, con una mejor reproducción, o hacia la derecha con una peor reproducción y ya uno alejándose del momento del parto. Esta es una medida muy rápida, como para saber dónde estamos parados con respecto a la reproducción y la producción asociada, y qué es lo que nosotros podemos pretender lograr. Nosotros podríamos estar excluyendo o incluyendo los animales que tienen indicación de rechazo, y bueno, fíjense que antes estábamos en 207 días y ahora estamos en 198 días. O sea, indudablemente algunas de las vacas que tienen indicación de rechazo es porque no han quedado preñadas convenientemente. Entonces, nosotros tenemos un DEL promedio de 24 ahora, o sea, con los 198 días que tenemos ahora. Hemos bajado un poco los días, con lo cual se nos mejoró. Las vacas de rechazo, que hoy tenemos todavía como vacas activas, que vacas en ordeño, nos están generando una distorsión de la curva. O sea, esto se refiere a un periodo de estudio de un año. Uno puede hacerlo con el periodo que quiera. Totalmente siempre lo va a referenciar a los controles lecheros y al DEL que han tenido los animales en ese periodo. Y bueno, cómo uno moviéndolo puede ir mejorando o empeorando la situación.